Bush, sí. Y en Londres se conocían hace 40 años. Buenas noches, edición número 550, Entonces y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Gracias porque en el programa anterior has tenido una actuación destacada, como siempre, pero en este caso no lo creo, te tiré la mochila de también suplirme a mí. Ha sido un gusto. No es una mochila, sino es muy fácil hacerlo. Luego de esta breve estancia afuera en el exterior por unos pocos días, me he reincorporado, así que te quiero agradecer muchísimo. Por favor. Vamos a tocar ahora los temas más relevantes de estos últimos días que se vinculan con el tan mentado segundo semestre, por un lado. Por el otro lado, una auditoría que realmente entendemos que es imprescindible, una auditoría que se ha hecho sobre la justicia federal, quizás la justicia donde más se ha puesto el acento en que pudieron haberse cometido arbitrariedades. Por supuesto que no involucra a todos los jueces federales, sino que involucra a cierta parsimonia que existió en alguno de ellos en algún tiempo. Como hemos dicho en más de una oportunidad, los jueces tienen que manejarse con un equilibrio muy delicado, no tienen que ser tan tímidos de no querer investigar al poder, pero por el otro lado tampoco tienen que ser tan osados, tan audaces de pretender inmiscuirse en las misiones y funciones que son atinentes, conforme al principio de división de poderes republicano, justamente a los otros poderes de la República, en un Estado de Derecho como el que estamos viviendo y como el que durante 12 años se mezclaron tanto las cuestiones que quizás muchos han olvidado que vivimos, y si Dios quiere, ya sin ningún tipo de cortapisas, en una república. Y el otro tema es el regreso menos impensado, el regreso menos pensado, el de la señora Cristina Elizabeth Fernández, que volvió a Buenos Aires y que realmente lo hizo para defender un modo de gobernar que sin demasiados eufemismos podemos calificar de cleptocracia. Y lo llamativo de todo esto fue que pidió una auditoría, cuando su gestión estuvo plagada de auditorías y de dictámenes muy enjundiosos por parte justamente de la Auditoría General de la Nación, el organismo que preside o presidía Leonardo Despuy. Un grupo de militantes, no eran más de unos pocos cientos, no llegaba al millar siquiera, la fueron a esperar desafiando el viento, el frío, pero sobre todo el decoro. Realmente se podría haber quedado en su casa porque estar, después que uno ve esta impudicia de bolsones que se tiran atrás de un convento, de todas las cosas que se van descubriendo cotidianamente, creo que lo mejor que pueden hacer es guardarse silencio y no la señora estar hablando que es una perseguida política. Se ve que ella no sufrió ninguna persecución política en ningún proceso militar. Claro, en esa época con la 1050 hicieron pingües negocios en Santa Cruz. Ellos perseguían a algunos deudores hipotecarios. Exactamente, aclarémoslo, ¿no? Que eran... Bueno, pero estos temas los vamos a abordar en el segundo bloque con nuestro amigo periodista Juan Pablo Révora. Ahora, si te parece, hablaríamos de estos temas también, por supuesto, porque no nos vamos solamente a sumergir en el pasado, pero hablar de un amigo que este ya es el 9º bestseller que presenta, Juan Bautista Joffre, el Tata. ¿Qué tal, Tata? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Y bueno, este libro es el disparador un poco, que lo voy a mostrar. Nosotros siempre a todos nuestros invitados que nos regalan un libro le hacemos propaganda, pero la verdad que no hace falta que le hagamos propaganda porque se vende como pan caliente. Se vende como pan caliente. Y sí, sobre todo porque el Tata Joffre, como le decimos todos, ha sido un estudioso de todo lo que ocurrió hablábamos antes del programa que sería muy interesante que pudiera dar en universidades internacionales cursos, porque quizás es yo diría periodista, historiador, pero es una de las personas que con mayor criterio de objetividad y con mayor análisis crítico puede determinar con certeza qué pasaron en aquellos años tan trágicos para la Argentina que van de la década del 60 y del 70.
Quizás el mayor mérito que tienen mis libros es estar apoyado sobre documentación. Yo trabajo mucho en lo que se podría decir arqueología documental. Si no tengo documentos, por lo general yo no escribo. Y ahí vas a encontrar que en 1976, que es un libro hecho por los 40 años del inicio del proceso militar, del 24 de marzo, vas a encontrar revelaciones importantes, como ser los diarios íntimos del general Guindegui, que el 24 de marzo del 76 era jefe de policía de Isabel, iba a ocupar el cargo de ministro del Interior. Vas a encontrar revelaciones del exterior, cables de la KGB, Departamento de Estado, testimonios. Por lo general trabajo con pocos testimonios. A veces la memoria es muy blanda, muy selectiva. Tu memoria no es la mía, no la de él. Y me ha tocado modificando probablemente los hechos. En algunas ocasiones me ha ocurrido que los testimonios no coinciden con los papeles. Entonces trato de limitar un poco la exposición testimonial. Pero acá está, por ejemplo, los testimonios de los hombres, de dos de los tres hombres, el tercero falleció, que detuvieron a Isabel la noche del 24 de marzo del 76. Estoy hablando de que era el contraalmirante Pedro Santamaría y del brigadier Basilio Lamidoso, que todavía viven. El general Villarreal murió. Bueno, es la historia, es un eslabón más de nuestra decadencia, de la que estamos tratando de salir, pero es una decadencia muy dura, porque la hemos sufrido, no conozco bien tu edad, pero Jorge... 54. 54, era adolescente en ese momento. Jorge y yo la hemos vivido con bastante riqueza, hemos sido testigos y a veces hasta hemos escuchado cosas y guardado papeles. Y yo he llegado a guardar papeles hasta de lo que he escrito como apunte personal el 23 de marzo del 76 a la noche. Ahí está. Pues yo te cuento a vos dónde estaba yo la noche del golpe. Hay ciertos autores que no pueden contarlo. ¿Y dónde estaba? Y porque estarían en alguna organización terrorista. No, te pregunto por esa noche. Yo estaba en la casa de un empresario muy importante en aquellos años, que se llamaba Raúl Piñero Pacheco, sí, que llegó a comprar, con el paso de los años, el Banco Intercambio Regional y explotó el sistema. Bueno, estaba ahí con Bernardo Neustadt y otros pocos amigos, Hugo Martini, Miquel Urralde, que después van a conformar Carta Política. Y a eso, a las 11 de la noche, empezaron a sonar los teléfonos y entonces yo me dirigía al escritorio, escuchaba, notaba y volvía al comedor. Era una comida con nuestras esposas también. Y bueno, entonces lo fui guardando. Yo soy un guardador de papeles. Yo tengo papeles que he ido guardando desde hace 50 años. Los que voy a desenterrar ahora tienen 70 años. Y bueno, buen archivo, bien sustentado lo que digo, y es parte de esta cosa que surge en la Argentina después de la muerte de Juan Domingo Perón, el 1 de julio del 74. Es un partido que explota ante la ausencia de su líder y fundador. Ahora, quien lo sucede no estaba a la altura de la capacidad como para manejar los destinos del país o para enfrentar las distintas corrientes que conformaban lo que se llamaba el Movimiento Nacional Justicialista. En estos días se habló mucho de aquel famoso discurso, me acuerdo, porque yo estaba cerca de la plaza, porque si bien no participaba para nada de la ideología, bueno, soy radical. ¿Pero qué tipo? Pues yo estaba muy contento, yo también era radical en esa época, yo era línea nacional. Yo estaba muy contento de que Balbín se hubiera dado el abrazo con Perón. Yo estaba contento, bueno, mira, es bueno que me lo digas. Bueno, yo todo el mundo sabe que actualmente estoy en el PRO con Mauricio Macri. No, al contrario, me enorgullece de estar ahí. Pero yo me acuerdo cuando fue el abrazo, es coherente, sí, porque totalmente. El Partido Radical también está. Fui pionero. Yo digo fui pionero porque yo me anticipé. Pero lo que digo es lo siguiente. En ese momento yo me sentí bien, porque quizás yo no percibía a lo mejor. Cuando fue el abrazo de Perón y Balbín, para mí fue un
muchos decían, ¿qué tiene que hacer Balbín trepando una tapa y todo lo demás? Pero yo creo que en ese momento, y rescato mucho lo que hacen Julio Bárbaro con Federico Pinedo y Rafael Pascual, que han tratado de reivindicar aquel abrazo que era como sembrar la semilla de la unión de los argentinos. Pero después uno vio que todo en el peronismo era como torcido, porque por un lado vos escuchabas, yo lo veía en ese momento, por un lado veía López Rega y lo que era la patria sindical, y por el otro lado vos tenías la tendencia, y lo que era los montoneros, y cuando él los echa de la plaza, y vos decís, pero yo creo que tenías que escribir un libro sobre qué es. Sí. ¿Qué es el peronismo? Ajá. Bueno, eso está un poco en Puerta de Hierro y en la trama de Madrid. Y si querés, en El Escarmiento. El Escarmiento es el que habla del abrazo. Sí. Porque toda esa etapa estaba escondida en la historia argentina y principalmente en el momento del kirchnerismo. El Escarmiento lo pongo en el mercado en el 2010. Ahí está Puerta de Hierro. Mirá. Esa es un Perón sirviéndose un café dentro de su casa. Una foto inédita. Está cansado. Ya está grande. ¿Y el Escarmiento? El Escarmiento es el Perón que vuelve para hacerse cargo de la presidencia. En Puerta de Hierro hay un tema muy interesante, porque es un libro, disculpame que lo digas, de una solidez. ¿Sabes por qué? Porque tuve acceso a los archivos de Perón, hasta lo más profundo, hasta del topo que tenía Perón dentro del ERP, que le cuenta que el día anterior había participado en una reunión donde se había hecho un plan para asesinarlo. Perón siempre murió pensando siempre que lo habían querido matar en Ezeiza el 20 de junio del 73. Pero estamos hablando de ese informe que recibe, es del 72, para la vuelta, el 17 de noviembre. Pero ahí está también en ese libro Puerta de Hierro, porque lo encontré, y si lo encontré hay que publicarlo, por honradez intelectual, el acuerdo de Frigerio, Frondizi y Perón, que va a ser el Pacto de Caracas, pero que se concreta en República Dominicana con el acuerdo de $500.000. Y eso termina con las posibilidades de don Ricardo Balbín de llegar a la presidencia en el año 58. $500.000 del año 57, 58 era. No, es del año 58. 58, pero es una suma considerable. Se empezó a pagar en agosto del 58. ¿Qué te impactó cuando lo entrevistaste a Perón en Puerta de Hierro? No, yo no lo conocía a Perón en Puerta de Hierro. Yo hablo de Puerta de Hierro como título de un libro, y lo que me impresionó fue poder tener acceso a los archivos, que estaban vedados. Algunos vinieron de afuera, me los mostraron, me los confiaron 24 horas, saqué fotocopia, los devolví. Se fueron de nuevo, otros estaban por acá cerca, pero tuve el acierto de poder pedirlos y sentarme y saber que yo los iba a hacer. Una curiosidad, ¿y él conservaba en sus archivos ese convenio secreto con Frigerio? Sí, porque en realidad ahí está lo que es el balance que él hace de sus cuentas, pero no tenés que olvidarte que estamos hablando del año 58, y que hasta unos meses antes Perón había vivido como un leproso. Esa es la diferencia con Cristina Kirchner. Perón vivió en estado de leprosidad en Asunción, sin un mango, se fue con $70.000. ¿Qué te puedo contar cómo se lo llevó? Era por la venta de una casa que había pertenecido a Dodero en Montevideo, y que había constituido la residencia de la Embajada de Chile en Uruguay. Es un regalo de Dodero, se vende, $70.000, es lo que se lleva a la cañonera. Ricardo, un amigo de él, va a administrar esa plata y le va a dar $500 por mes. Con eso vivió en Panamá, Ricardo Gayol, va a vivir en Panamá. ¿Venezuela? Sí, pero había que vivir en Panamá y en Colón, en el Hotel Washington de Colón, y después en Venezuela, en un living que de pronto se corrió una cortina de lona, porque atrás de esa cortina vivían los secretarios. Entonces él recibía y no podía mostrar los dormitorios, hasta que llega a República Dominicana. Entonces un amigo habla con Trujillo y le preguntan a Perón, general, ¿necesita algo?
No tengo ni para los puchos, dicen los muchachos. Y bueno, y Trujillo le dio $25.000. Esta es la diferencia con el peronismo anterior, con esta suerte de peronismo que no es peronismo. Que no es peronismo. Que no es peronismo. Pero lo han sacado a pasear a Perón en cada una de las elecciones que han habido en estos años. Porque mientras Cristina sostenía en la intimidad que Perón era un viejo de mierda, cuando llegaba el momento de las elecciones ponían la foto de Perón y Evita. Y cuando se tienen que ir, no se van como Perón con $70.000 o ese equivalente, se van con mucho más. Perón no era un hombre para vivir buscando dinero, no era para eso, era un hombre bastante sobrio, no digo modesto, sobrio. Cuando compra el Puerta de Hierro, que hoy es un lugar muy caro, cuando él compra es un conurbano. Sí. Y le hacen un terreno. ¿Quién se lo regala? Se lo regaló un dirigente argentino a esa casa. La conspiración. La conspiración. 24 de marzo, civiles y militares. Ese día, yo me acuerdo que, hoy hay que decirlo, yo creo que el 80%, si hubiera habido alguna encuesta, ese día estaba queriendo el golpe. No lo que pasó después, pero en ese momento la gente había llegado a un... Bueno, Jorge, vos y yo no hemos hablado previamente. Yo hice este libro solamente por el 24. Cuando yo lo conocí a Videla, muchos años después, en el 2006, le dije, mire, yo quiero hablar con usted del 24. Porque figurativamente dije, no quiero hablar del 25, porque cuando usted era presidente yo me fui de la Argentina. Entonces me preguntó, ¿pero por qué se fue? Le dije por qué me iba. Y me dijo, usted tiene razón, lo comprendo. Vamos a hablar del 24. Porque el 24, coincido con vos, la gran parte de la sociedad quería un cambio, quería salir de ese clima de violencia, de caos y de desorden. Quería salir. No voy a hablar de corrupción porque mucho no se probó. No hay que olvidarse que pusieron a mucha gente presa, bastante, entre otros fueron al barco. Hubo una CONAREPA, Comisión Nacional de Recuperación, que ni recuperó nada, no encontró ningún corrupto. Y el cheque de la cruzada. El cheque de la cruzada, después se arregló eso. No, digo esto porque muchas veces, ¿sabes? Uno no va a defender jamás, y al contrario lo va a vituperar siempre y va a criticar el baño de sangre que vino después del 24 de marzo. Pero uno cuando se acuerda de aquella época, hoy se habla con una hipocresía total. Yo me acuerdo de aquella época en que a mí un día en la Facultad de Derecho me explotó una bomba a 20 metros y sentí como que se me desplazaba todo el cráneo. Ahora, todos sabíamos que el golpe se iba a realizar. Digamos, bueno, yo era chico y ya me desperté esa mañana y le pregunté a mi papá si había pasado, porque ya era la razón, el día antes, me acuerdo, la tapa, todo está dicho, algo así. ¿Cuándo empezó cuándo los militares decidieron... ¿La conspiración? Sí. Yo creo que hubo gente siempre que imaginó que Perón iba a desaparecer antes de tiempo, porque no le daba el físico, que iba a venir Isabel y que iba a haber un golpe. Eso lo va a decir a los pocos meses de morir Juan Domingo Perón, el embajador Hill, que fue un embajador norteamericano de lujo por su profesionalismo, amigo de Perón, se habían conocido en Madrid. Hill era embajador en España y, oh casualidad, aparece embajador en Buenos Aires cuando asume Perón. Pero yo te diría que la decisión del golpe se toma alrededor del 10 de octubre del 75. Y ahí está. Porque ahí están los apuntes de Arguindegui, de las reuniones de mandos, que eso es lo valioso que tiene este libro. Que yo me metí en todas las reuniones de mandos, vas a poder entrar y ver cómo eran esas reuniones y qué se decía. Después vas a ver algunas carpetas del golpe. Una de ellas fue mandada a hacer el 16 de octubre, por poner una fecha. ¿Por qué 16? Porque la gente que se reunió el 17 de octubre, para empezar a trabajar la carpeta, tenían en voz baja el televisor con el discurso de Isabel en Plaza de Mayo, que estaba recordando el 17 de octubre del 75. Y a partir de ahí ya se desbarrancó. Yo te diría que en febrero el dirigente más importante de la Argentina va a reunirse con Videla y Viola en una casa de la calle Ombú y le va a preguntar don Ricardo Balbín a Videla qué están esperando para terminar con todo esto. Bueno, Balbín dijo, no tengo soluciones. Eso lo va a decir por televisión. Pero en esa reunión, ¿por qué tengo el testimonio del dueño de casa?
también me lo contó Videla. Ninguno de los dos tenía la fecha. ¿Sabes cómo conseguí la fecha de esa reunión? Por un cable del KGB, que llegó a Moscú. Moscú lo retransmitió a Praga. Acá está el cable, acá está la reunión. Si no me equivoco, es 3 de febrero del 75. Hubo un 76. 76. Hubo un intentón en diciembre. Con Hubo Jesús la de Capellini. Jesús Orlando Capellini. Hubo también en ese momento. ¿A quién conocí? Lo conocí por el escarmiento. ¿Por qué? Y porque es el jefe de la base de Morón, donde va a bajar Perón el 20 de junio. Lo conocí por Malvinas. ¿Por qué? Y porque era oficial de la Fuerza Aérea, algo podía conocer. Porque después me vino a visitar otra vez y me contó la reunión de Isabel. ¿Con quién? Con Pinochet. Porque él era el jefe de la base. Alrededor del 15 de abril del 75. La verdad que te digo que me estás dejando con la boca abierta. Ahí comienza a cerrarse lo que va a ser después el operativo Cóndor, que se concreta y se cierra definitivamente el 29 de octubre del 75 en Santiago de Chile. Que digámoslo que cuando Perón asume en el 73, en septiembre del 73, acababa de dar el golpe Pinochet y Perón se llamó silencio. No, fue peor. No, a su médico le dijo: estamos tranquilos ahora porque tenemos asegurado ese costado. El primer avión que salió de la Junta Militar Chilena al exterior fue a la Argentina, con un emisario. Claro, el golpe fue el 11 de septiembre y Perón asumió el 12 de octubre. No, Perón asumió el 12 de octubre. El 12 de octubre, exacto. No quería hablar. Me están haciendo señas y que tengo que ir a la pausa, pero te digo que te comprometo para otro programa porque la verdad que esto es apasionante. Cuando uno escucha esta historia, quizás porque la ha vivido y quizás también para terminar con algunas hipocresías, ¿no es cierto? Hipocresía, por ejemplo, cuando te cuento de que Isabel y Pinochet se reunieron en Morón, alrededor de Morón había una fuerte custodia policial. Y en una parrilla van y se juntan 3 personas que van a ir horas más tarde a buscar una parte del botín de los Bon, del secuestro Bon. Para que vea lo que era la sociedad. El dueño de la parrilla dice, llama a la policía de San Justo, que era brava en esa época. Acá hay gente rara acá. Cayeron y nos metieron en cana. ¿Quién cayó? Juan Carlos Dantegullo, que es lo que nos dicen. Miércoles 17 de abril de 1975. No se dice eso. Otro que cayó fue el director de la revista El Descamisado, Dardo Cabo. Intervino en el asesinato de Bandor, Augusto Timoteo Bandor. ¿Qué más te puedo contar? Era de Descamisado, después entró en Montoneros. A él le aplicaron la ley de fuga y gracias a Dios, debo agradecer, a Gullo no, se salvó. Pero se pasó muchos años en Tandil. Muchísimas gracias y bueno, esto es para que también no haya este pasado aciago que hemos tenido, nunca más se repita en Argentina y no tengamos estas dictaduras tenebrosas de la cual evoca que el 24 de marzo. Gracias, Tata. No, gracias, Jorge, por la invitación. Y la verdad que dan para varios otra vez, sí. Bueno, el próximo libro. Vamos a una pausa para el próximo libro. Y cuando volvamos, después de la segunda parte de la nota al ministro de Salud, Jorge Lemus, hablando sobre la implementación del Plan Nacional de Salud con el Grupo Medeos, el doctor Miguel Ángel Secchi, hacemos el cierre del programa. El otro tema que es muy importante para nosotros es la calidad de la atención. ¿Por qué decimos esto? Porque si con la cobertura universal de salud nosotros garantizamos el acceso, tenemos que garantizar que sea el acceso, pero a igual calidad, porque si no, no habría equidad de nuevo. O sea, uno logra mejor equidad dándole acceso a toda la población. Pero si el acceso es de calidad diferente, no le estamos dando las cosas bien. Entonces nosotros tenemos que tener primero un programa y luego una agencia que asegure la certificación, la recertificación de profesionales, la acreditación y reacreditación de las instituciones que brindan salud, la habilitación y la categorización de todos esos. Y tenemos que asegurarnos de que haya guías específicas para cada una de las intervenciones en salud. Para eso estamos también avanzando mucho
ya tenemos el proyecto elevado también. El tercer aspecto, que es muy importante, es la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. En esto me tomo 2 minutos. Nosotros al día de la fecha teníamos el ANMAT y un PMO. El ANMAT lo que dice, si un medicamento, un aparato o un procedimiento en salud presentó todas las garantías para que ingrese o no en la República Argentina. Pero nos falta una agencia que estudie otros aspectos de esto que fue aceptado o no aceptado. Por ejemplo, ¿cuál es el costo-beneficio en términos de salud de eso que se ha incorporado? ¿A quién se le da? ¿En qué tiempo se le da? ¿Dónde se le da? Uno de esos aspectos, por ejemplo, es si lo va a cubrir la solidaridad social o no. Es un tema muy importante. Y también le sirve estas opiniones del grupo de expertos que constituyen esta Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología, es la que también va a decir a los jueces cuál es el nivel de expertise con que se brinda una opinión que sea vinculante para todos, tanto para el PMO, para la justicia, como para el sistema de salud. Esto no es ninguna revolución siquiera. Todos los países desarrollados del mundo y aún los no desarrollados tienen una agencia de evaluación de tecnología de esta manera, y nosotros estamos realmente muy atrasados en esto, y es un tema que casi todos los actores de salud estaban esperando. Así que nosotros lo que hicimos es ir adelante con un proyecto de ley que ya está caminando, para lograr esta agencia que tenga una labor complementaria del ANMAT, que tiene otra función. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Mi querido Juan Pablo, Sí. se nos fue el programa con el Tata. Algo muy rápido, Jorge. Está llegando en las próximas horas a Ibar Pérez Corradi. Le están haciendo un tratamiento muy especial en sus manos. Recuerdan ustedes lo que él hizo para que se puedan recuperar sus huellas y pueda ser identificado y gozar el